Bueno, buenos días a todos. Creo que estamos ya en el aire y vamos a comenzar esta jornada sobre oportunidades de financiación de la I+D+I para empresas del sector textil gallego y de cualquier otro sitio, ¿no? Que lo estamos organizando desde Galicia en colaboración con IGAPE y con AIMIN, a quienes le agradecemos especialmente su colaboración y que estén con nosotros en esto. Y además ya es una relación que se está prolongando en el tiempo y desde luego nosotros estamos encantados porque es la forma de trasladar a las empresas conocimientos muy específicos sobre temas que son importantes y que no son fáciles, no son intuitivos. La I+D+I, bueno, es una obviedad hablar de su importancia en un momento como este en el que el sector está en plena transformación, que es difícil definir estratégicamente hacia dónde enfocar las empresas, porque tenemos, ayer lo hablaba todavía con un alto dirigente de la administración, el gap, la diferencia entre la empresa líder y algunas de las empresas muy grandes y el resto del sector se va agrandando y esto lo solucionamos innovando, modificando y encontrando nuevamente el modelo de negocio que sea adecuado para mantenerse en el mercado o va a ser muy complicado. Bien, nos acompaña, como decía, como panelistas, tres expertos que los voy a presentar y darles la palabra inmediatamente porque lo importante es lo que ellos tienen que decir, ¿no? Pues en primer lugar intervendrá Santiago Álvarez, que es su director de proyectos tractores del IGAPE y que ha ocupado cargos de relevancia como su director general de Relaciones de la Unión Europea, en la Dirección General de Relaciones Exteriores, de la que depende la Fundación Galicia Europa y jefe territorial del Ministerio de Economía, Empleo e Industria en Orense. Es una persona con mucha experiencia en la administración y con mucho contacto con la realidad empresarial. A continuación intervendrá Eva Calongue, de AIMIN, que es experta en ayudas y subvenciones y que cuenta con más de 6 años de experiencia en innovación, especializada en gestión de ayudas públicas para la gran empresa y también para pymes. Y finalizará María Revenga, que es Senior Manager en Innovación en AIMIN y que ya tiene más de 15 años de experiencia en gestión de financiación de la I+D+I y se ha especializado en medio ambiente e industria. Y sin más, Santiago, te paso la palabra y al final tendremos un pequeño coloquio para que los participantes pues, puedan trasladar las dudas o las preguntas que quieran. Santiago, tienes la palabra. Muy bien, buenos días a todos. Gracias Alberto por invitar a IGAPE a participar en esta jornada y felicitaros porque además es muy oportuna en este momento en el que están empezando a fluir ya las primeras convocatorias en el marco de los fondos de recuperación y resiliencia, ¿no? De los Next Generation. A mí me gustaría, como se habla mucho de Next Generation y, bueno, probablemente algunos asistentes tengan ya conocimiento, pero otros no tanto, me gustaría un poco poner negro sobre blanco, un poco el estado de situación y las perspectivas que tenemos ante estos fondos, ¿no? Voy a compartir aquí una presentación que yo creo que puede ser más visual. No sé si se ve bien. Sí, vale. Pues, bueno, sabéis que estos fondos Next Generation, bueno, pues se aprobaron el año pasado, ¿no? Por el Consejo Europeo con motivo de la COVID. Ya sabéis bueno, que el objetivo de estos fondos pues es un poco luchar contra los efectos perniciosos que tuvo la COVID y un poco transformar la economía europea basándose fundamentalmente en la transición ecológica y la digitalización, ¿no? Como podéis ver en este slide, pues los fondos Next Generation pues son unos 750 millones de euros para los próximos, de aquí a 2026. Pero bueno, no debemos olvidarnos que seguimos teniendo el programa operativo, ¿no? El marco financiero plurianual, que empezaremos a ejecutar el 21-27 y como podéis ver en la presentación es mucho más el importe, ¿no? Son casi 1 billón de euros, mucho más que los 750.000 de Next Generation, ¿no? Y no debemos olvidarnos también que seguimos ejecutando el programa operativo 14-20, que con la regla N+3 pues podemos seguir ejecutando y de hecho están saliendo este año convocatorias en el marco del 14-20, ¿no? Eso es para que no perdamos un poco la perspectiva de todos los paquetes de ayudas que Europa está poniendo a disposición para las empresas en estos próximos 6-7 años, ¿de acuerdo? Estos fondos Next Generation, como podéis ver ahí abajo, pues se dividen fundamentalmente entre subvenciones, que son transferencias corrientes, y préstamos, ¿no? En este caso, el Gobierno de España ha decidido solicitar solo la parte de subvenciones hasta 2023 para poner proyectos en marcha y del 23 al 26 pedir la parte de préstamos para un poco apoyar las inversiones que ya se encuentren en marcha.
Este instrumento, Next Generation, que por primera vez en la historia pues, se financia con deuda pública mutualizada a los 27, ¿no? Esto es un éxito, ¿no? En el proceso europeo, se compone fundamentalmente de lo que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que podéis ver aquí el cuadro más grande, es el 90% de esos fondos, y después se compone también del REACT-EU, que está fundamentalmente destinado a luchar contra los efectos de la pandemia, es decir, compra de vacunas, temas de empleo, etcétera, y otro tipo de fondos como Transición Justa, Desarrollo Rural, Programa Invest para invertir, Horizon Europe, que es para temas de investigación e innovación, y RESC-EU, que es para situaciones de emergencia que se puedan dar en la Unión Europea, pues como las que estamos viendo estos días. Por tanto, esto es un poco el esquema de los fondos que tenemos a disposición. Como he dicho, el marco financiero 21-27, lo que se llaman habitualmente los fondos de cohesión, ¿no? Con FEDER y FSE. Aquí son transferencias, subvenciones, ¿no? Son transferencias corrientes. Y lo que le corresponde a España, pues unos 35.000 millones de euros, ¿no? Para este periodo. Después tenemos el Next Generation, propiamente dicho, en el cual a España le corresponden 140.000 millones de euros, ¿de acuerdo? Somos el segundo país que más dinero de Next Generation va a recibir después de Italia. También fuimos, evidentemente, los países más afectados, ¿no? Por la COVID. Y se dividen, como veis aquí, en transferencias corrientes, pero también en préstamos. Y finalmente este año teníamos una línea de apoyos del Banco Europeo de Inversiones que finaliza este año, pero no sabemos si se va a prorrogar o no todavía, ¿vale? El cronograma, ¿dónde estamos? ¿No? Pues sabéis que en el mes de junio pues, vino a Madrid y a Lisboa pues, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, a dar luz verde al plan de recuperación, ¿no? Este plan lo aprobó el ECOFIN, que al final es el Consejo de Ministros de Finanzas, en el mes de julio, y ya en agosto se libró el primer anticipo de 9.000 millones de euros, ¿vale? Después estimamos que habrá un segundo anticipo de 10.000 millones en el mes de diciembre y después en el mes de, después en 2022 se librarán el 70% de estos fondos y en 2023 el 30%. Esto es importante destacarlo porque aunque tú puedas pagar los proyectos hasta 2026, ¿vale? Con cargo a Next Generation, tienen que estar en fase de compromiso de gasto en el 23, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos todos un hándicap, administraciones y empresas, en cuanto a la absorción y ejecución de estos fondos. Pero bueno, por otra parte, es lo que pretende Europa, ¿no? Europa no pretende prolongarse mucho en el tiempo con estos fondos. Lo que quiere es que sirvan de reprise, ¿no? Que sirvan como para acelerar la economía de Europa en estos 3 años, ¿no? Para pegar un acelerón a la economía. Después, como veis ahí en esta slide, ¿no? Pues tenemos preasignados 140.000 millones de euros para todo el periodo. De ellos, España solicitó 72.000 millones de aquí a 2023. En realidad, de esos 72.000, 69.500 son del mecanismo de recuperación y los otros son de REACT. Pero, de todas formas, el Gobierno ya había consignado en los presupuestos generales de Estado 27.000 millones de euros. ¿Por qué los había consignado? Por si estos fondos, la tramitación de estos fondos se retrasaba en el tiempo. Y, de hecho, sabéis que hubo problemas con el Tribunal Constitucional alemán de Karlsruhe, que puso problemas. Países como Polonia, Hungría también pusieron sus reparos. Y por eso estaban consignados estos 27.000 millones, ¿no? De estos 27.000, 24.000 son de mecanismo de recuperación y los otros 3.000 son de REACT, ¿no? De hecho, algunas convocatorias como Neotec de Fedeti o Moves salieron antes incluso de que se aprobara el plan de recuperación. Y este año, pues las transferencias que nos van a librar, como he dicho antes, son 19.000 millones de euros. ¿Qué ocurre en estos fondos de recuperación? Aquí no es como el marco financiero que tenemos, pues el reglamento de disposiciones comunes y los reglamentos de FEDER y FSE. Aquí lo que tenemos es un plan nacional, plan nacional por cada país de recuperación, transformación y resiliencia, que se basa en el plan español fundamentalmente en 4 ejes transversales, 10 políticas palanca y 30 componentes. De estos ejes transversales veis ahí transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad. Pues bien, transición ecológica representa el 40% de estos fondos y transición digital el 30%, con lo cual ya nos podemos hacer una idea de por dónde pueden ir las convocatorias de ayuda. ¿Cómo van a fluir estos fondos? Pues van a fluir fundamentalmente de la siguiente manera. Aproximadamente un 50% los va a gestionar las comunidades autónomas y el otro 50% la Administración General del Estado y las entidades locales. Veremos a ver estos porcentajes porque dependerá de lo que se acuerde
fundamentalmente en el seno de cada conferencia sectorial, ¿no? Pero os pongo aquí esta slide donde podéis ver las formas en las que va a fluir el dinero. Por parte estatal, pues sabéis que se aprobó un Real Decreto el año pasado, el 36/20, donde se establecía la famosa figura de los PERTES, ¿no? Que son proyectos estratégicos que se supone que tienen que transformar toda una cadena de valor, ¿no? Aquí, en este caso, pues salió ya el PERTE, el vehículo eléctrico conectado, salió en el mes de julio. El siguiente nos han anunciado que va a ser el de salud de vanguardia, pues temas de medicina personalizada, etcétera. Y a finales de este año, principios del siguiente, saldrá el de agroalimentación sostenible, el de agroalimentación inteligente, ¿vale? También español, la inteligencia artificial, aeroespacial, etcétera. También se habla de otros posibles PERTES, pero vamos a ver, no nos engañemos, los PERTES van a ser pocos al año, van a ser 2 o 3, no más. El resto de dinero va a fluir a través de convocatorias, de subvenciones, como toda la vida, ¿no? A través de las ventanillas de los distintos ministerios, ¿no? Se habla de un posible PERTE naval, de economía circular para industrias electrointensivas y quién sabe si habrá un PERTE del textil, ¿no? De momento, en algunos foros se pudo hablar algo, pero no tenemos todavía indicios de que por lo menos este año seguro que no lo habría, ¿no? Este año ya os digo que pueden ser 3 los PERTES que salgan este año. De todas formas, como os he dicho, pues el resto de dinero pues, y fundamental va a fluir como toda la vida, a través de convocatorias en ventanillas de ministerios. Bueno, este es un ejemplo del PERTE del vehículo eléctrico que, bueno, no es objeto a lo mejor de esta jornada, pero para que veáis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Hay medidas transformadoras y medidas facilitadoras, ¿no? Es una memoria que aprueba el Consejo de Ministros y de esa memoria pues se van desgranando convocatorias que tienen impacto pues en toda la cadena de valor, ¿no? De un sector, en este caso de la automoción. También estas serán un poco las líneas del PERTE agroalimentario que sacará el Mincotur, ¿no? A finales de este año, desde que viene, y ya veis qué ocurre. Bueno, lo que pasa en el sector agro es que es más difícil de identificar algunas cuestiones, ¿no? Tenemos la cadena agroindustria, marindustria. En el caso de la automoción, pues bueno, los interlocutores, digamos, pues los tenían más claramente identificados, ¿no? Que son los fabricantes. Pero bueno, ya veis que pasan por la competitividad, por la sostenibilidad y por la trazabilidad y la seguridad alimentaria, ¿no? Un poco el PERTE del sector agro. Vale. En este plan nacional, específicamente para el sector textil, que es lo que hoy nos ocupa, específicamente no contempla ninguna acción determinada, pero sí hay muchas acciones que son transversales para la industria en las cuales pues, el sector del textil pues, puede encontrar líneas de apoyo, ¿no? Ahí veis que de las 10 políticas palanca os he destacado la palanca número 5, la 6 y la 7, donde podéis encontrar medidas en las cuales pues, podamos encontrar convocatorias de ayuda, ¿no? Porque en el marco de estos componentes pues, se van a ir desgranando y van a ir saliendo distintas convocatorias de ayuda. Os voy a mencionar especialmente la palanca 12, que está ahí redondeada, pero me gustaría comentar que esta misma mañana salió en el BOE y veis la palanca, el componente número 13, impulso de las pymes, salió una orden de ayudas para temas de telemático y comunicación para federaciones y asociaciones exportadoras, ¿vale? Para temas de exportación, de hasta 900.000 euros por acción, ¿no? Ya os digo, lo podéis consultar en el Boletín Oficial del Estado esta mañana, ¿no? Todavía no he tenido tiempo de desgranar esta orden de ayudas, pero bueno, por lo menos que os suene. En el marco del componente 12, que es el que os comentaba, me interesa porque hay temas relacionados con la economía circular, ¿no? Vamos a ver, aunque fundamentalmente el componente 12 lo va a gestionar el Mincotur, pero la parte de economía circular la va a gestionar el MITECO, ¿no? Y ahí podéis ver el componente 12, plan de apoyo a la implementación de normativa de residuos y el fomento de la economía circular, que aquí el tema de la economía circular puede ser interesante para las empresas del sector textil, ¿no? En concreto, veis abajo estas medidas, de la 1 a la 5 no se afectarían porque son destinadas a las administraciones públicas, tanto comunidades autónomas como entidades locales, pero en cambio la medida número 6, fomento de la economía circular en el ámbito de la empresa, dotada de 158 millones de euros, pues sí que puede resultar de interés. ¿De dónde viene esta medida? Esta medida viene de una manifestación de interés, de una consulta pública que el MITECO salió a finales de enero, ¿no? Relacionada con la economía circular y con la valorización de residuos. Y aquí en este caso puede ser interesante, ¿no? Por eso la menciono expresamente. Creemos que saldrá próximamente, pero todavía no sabemos en qué fecha estimada.
Vale, convocatorias. Os cuento un poco también de convocatorias que han salido, que pueden salir y que pueden resultar de vuestro interés, ¿no? Por ejemplo, digitalización, Digital Toolkit, ¿no? Todavía no ha salido, pero bueno, saldrá próximamente y bueno, se divide en 3 grandes paquetes: comercio electrónico, marketing digital y administración de empresas, ¿no? Como podéis ver ahí. Está destinado a pymes, microempresas y autónomos. Es concurrencia no competitiva, es decir, hasta que se agote el crédito, y podéis, bueno, lo que son los bonos estos se pueden consultar en el portal de Acelera Pyme, ¿no? Que al final es un marketplace, ¿no? Habrá entidades colaboradoras también, pues bueno, como cualquier otra orden de ayudas, ¿no? Y después también tenemos la orden de inteligencia artificial en procesos, ¿no? Para fomentar el desarrollo tecnológico, para incorporar esta inteligencia artificial en procesos productivos de las cadenas de valor. El problema de esta orden, que va a terminar pues ya esta semana, creo que el día 8 a las 12 horas. O sea que, bueno, pero por lo menos que os suene porque como suelen ser órdenes recurrentes, que suelen salir todos los años, pues por lo menos que las tengáis en cuenta, ¿no? Y mencionar también para el sector textil que la Unión Europea va a publicar una estrategia para productos textiles sostenibles, que supongo que ya estáis al corriente, para aumentar la competitividad y para aplicar los principios de economía circular. Vale, aquí normalmente a veces la Unión Europea cuando publica alguna estrategia pues no es, pues a veces la acompaña de líneas de apoyo, ¿no? A través de agencias de la propia comisión o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estar atentos también a la publicación de esta estrategia. Después, veis ahí arriba que el INEGA va a sacar una orden de ayudas para autoconsumo y almacenamiento, que bueno, para temas de naves industriales y tal, pues también puede ser interesante, relacionados con la energía fotovoltaica, con instalaciones de almacenamiento y climatización. Como veis, tenéis ahí los que son las intensidades de ayuda, ¿no? Ya veis que lo que es gran empresa, más del 15% no puede ir por temas de ayudas de Estado, ¿no? Por la parte de ayudas regionales, ¿no? No puede superar ese importe. Pero, por ejemplo, para pymes pues puede llegar al 45, al 50, al 60%. Después hay otra orden de ayudas que es Activa Financiación, que salió en agosto, ya terminó el plazo, pero bueno, saldrá igualmente el próximo año para impulsar la transformación digital de las empresas. Y finalmente la orden esta que os dije de economía circular, que saldrá próximamente. Bien, ¿qué hemos hecho en Galicia, ¿no? Ante la llegada de estos fondos? Pues hemos elaborado una estrategia ya desde el año pasado. El año pasado constituimos ya en el mes de noviembre una comisión interdepartamental, que es la Comisión Next Generation Galicia, para impulsar un poco aquellos proyectos que, digamos, son públicos 100% o público-privados, ¿no? Que está pilotada por la Dirección General de Presupuesto, lógicamente por su visión más transversal, ¿no? Que tiene todas las consejerías de la Xunta. Esto es para pilotar aquellos proyectos que se financian a través de las transferencias de las conferencias sectoriales, ¿vale? Aparte de esta comisión, se creó una sociedad público-privada, se llama la Sociedad de Impulso, que lo que pretende es, en temas relacionados con la descarbonización, pues es llevar a cabo lo que veis ahí en pantalla, ¿no? Lo que se llama el Polo para la Transformación de Galicia, que está compuesto por 4 objetivos principales y otros 4 transversales, ¿no? Veis ahí un centro para la economía circular, pues todo es lo relacionado con purines, etcétera, a generación de hidrógeno verde, que es el que se produce a través de las renovables, nueva potencia renovable, y aquí el cuarto, como poder ver ahí, gestión sostenible de los bosques gallegos, ¿vale? Aprovechamiento de la madera y otros residuos celulósicos para la fabricación de fibra textil. Ahí habréis visto esta mañana en prensa que ha salido precisamente una noticia relacionada con este tema de fabricar fibras textiles a partir de la viscosa, del liocel y todo esto, pues va un poco en esa línea, ¿no? Lo que habréis visto esta mañana en prensa, ¿no? Y 4 proyectos que son transversales y que le darían sentido a esos 4 principales, ¿no? Cadenas logísticas, centros de investigación, laboratorios e instrumentos de recuperación de la tierra agraria. Lo que pretende esta sociedad de impulso no es participar directamente en los proyectos, sino trabajar en ellos, madurarlos y lanzarlos al mercado, ¿vale? Trabajaría como una aceleradora, por decirlo así de alguna forma. Después, en el mes de febrero, se aprobó en el Parlamento una ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, en la que lo más destacable, pues aparte de simplificar trámites administrativos, ¿no? Para implantación de iniciativas empresariales,
pues es su título quinto, que establece una gobernanza, ¿no?, en estos fondos de recuperación. ¿Para qué? Pues para evitar que se formen cuellos de botella en la gestión de estos fondos, porque, como os he dicho, disponemos de poco tiempo para absorberlos y ejecutarlos, ¿no? También establece la figura del proyecto tractor, ¿vale?, que sería un proyecto declarado por el Consejo de la Xunta e informe favorable de esta comisión Next Generation, ¿vale? Sería para proyectos de especial relevancia, pues casi para PERTES, diría yo, ¿vale? Y esta declaración de proyecto tractor pues llevaría aparejado pues una especial acompañamiento en el tema de impulso de trámites, reducción de plazos, etc. Bien, sabéis que la Xunta también en marzo aprobó una estrategia Next Generation con un conjunto de proyectos, tanto públicos como privados, aunque bueno, yo os digo que los privados hoy ya son muchos más, ¿sí? Bueno, pues para trabajar en todo tipo de proyectos, para ver cuáles pueden tener sinergias entre ellos. Los hemos agrupado en 5 cadenas de valor, como podéis ver ahí: economía circular y transición energética, movilidad sostenible, innovación, industria y TICs, mar, industria, agroindustria y sanidad y modos de vida saludables. Es una forma, son cuestiones comunes que hemos identificado en muchos proyectos para poder trabajar con ellos en grupos, ¿no? Y después se ha creado en el seno del IGAPE, que es donde estoy yo trabajando, la unidad de proyectos tractores, ¿vale? Es una unidad que lo que pretende es un poco, veis ahí la normativa de creación, lo que pretende es un poco ayudar y asesorar a las empresas y acompañarlas si tienen un proyecto, para intentar orientarlas de cuál es la mejor línea de financiación, cómo pueden mejorar su proyecto, etc. Un poco el objetivo de esta oficina pues es conformar una cartera de proyectos, ¿vale?, en la que se decida trabajar por parte de la Xunta, es seguir otros proyectos, ¿no?, que la Xunta nos pueda indicar en cada momento. La gestión operativa de estos proyectos, de hecho salió la semana pasada ya la orden de gestión de estos fondos, donde ya habla de informes de seguimiento, de los temas de plan de prevención de fraude, etcétera, ¿no? Ya se publicó la semana pasada estas órdenes que son referidas a la gestión operativa. El apoyo, asesoramiento y seguimiento a otros proyectos, donde no tiene por qué estar también directamente la Xunta participando. Y finalmente, pues la captación de inversiones empresariales, ¿no? Por ejemplo, me estaba acordando ahora que nos comenté antes, en el marco de los PERTES, el PERTE de la automoción, por ejemplo, obliga a que sea un mínimo de 2 regiones, en el caso de España, pues serían 2 comunidades autónomas, 5 socios, uno de los cuales sea proveedor de conocimiento, y hasta un 40% de pymes, ¿no? Un poco, esto nos puede dar idea de por dónde pueden ir los tiros en este sentido. Y finalmente, lo que hacemos en la unidad de proyectos pues es apoyo y acompañamiento a las empresas. Recibimos, clasificamos los proyectos, vemos si están alineados con los objetivos de Next Generation, de transición ecológica y digital. Miramos si algunos pueden tener escalado entre ellos, porque puede haber muchas empresas que estén haciendo lo mismo, ¿no? Aquí siempre, lógicamente, con deber de confidencialidad, por supuesto. Eso se sobreentiende. Nosotros siempre preguntamos antes de proponerle a empresas, ¿no?, la posibilidad de colaborar entre ellas, pero no solo empresas, sino también clústeres, universidades, etcétera, ¿no?, que puedan colaborar en un mismo proyecto. Escalados que puedan tener esos proyectos, pero bueno, ojo con los escalados, porque aquí la línea roja que tenemos en estos fondos es la de ayudas de Estado, ¿vale? Aquí va, incluso algún macroproyecto pudiera haber que fragmentarlo, ¿de acuerdo?, en función de las ayudas de Estado. Estuvimos informando de las manifestaciones de interés que han ido saliendo y ahora mismo pues estamos ya informando específicamente de las convocatorias que están saliendo, pues cada empresa, viendo sus CNAEs, etcétera, ¿no? Y finalmente acompañando pues en la medida de lo posible esos proyectos, ¿no? Hemos habilitado esta página web, que es nextgeneration.galicia, está aquí citada, .galicia@xunta.gal, donde aquí podéis consultar pues desde manifestaciones de interés que van saliendo, bueno, ahora ya estamos en el momento de las convocatorias, normativa. Aquí también están los proyectos que son públicos de la Xunta de Galicia, los privados no, evidentemente, por temas de confidencialidad, pero podéis obtener aquí mucha información sobre los fondos Next. Y por mi parte, pues en principio nada más, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, ¿eh? Pues muchas gracias. Si os parece, dejamos las preguntas para el final y entonces le pasamos la palabra ahora a Eva. Buenos días, muchas gracias Alberto, muchas gracias Santiago. Bueno, buenos días a todos. Un poco siguiendo el hilo de lo que comentaba Santiago de los Next Generation, creo que es importante no solo saber pues, esas temáticas prioritarias o políticas palanca y cómo van a estar recogidas estas convocatorias, sino creo que también es muy importante saber cómo va a ser el reparto según el territorio.
Como podemos ver en las siguientes diapositivas, existe un reparto que no solo es nacional. Los proyectos se pueden enmarcar dentro de Europa. Esto implica unas condiciones y unas características muy específicas. En este sentido, los proyectos tienen una intensidad mayor, llegando a incluso financiación del 60 y 80% del presupuesto del proyecto, pero en contraposición son proyectos muy complejos. Esto implica no solo complejidad en la elaboración, o sea, solicitud, ejecución y justificación, que sería como los 3 puntos más importantes de una convocatoria, sino la complejidad en cuanto al proyecto en sí. Lo que España o a nivel regional una comunidad autónoma podría aceptar como un proyecto de I+D, por ejemplo, en Europa existen unas limitaciones un poco mayores. Si vemos la diapositiva, vamos hacia la derecha, vemos que a nivel nacional la financiación sigue siendo alta, la intensidad es buena, pero va disminuyendo la complejidad. Esto implica pues, un acercamiento a los órganos gestores, facilidad para presentar los proyectos, para llegar a hacer proyectos individuales o en consorcio, pero de una manera un poco más sencilla. Y si seguimos hacia la derecha, vemos pues, ya el marco autonómico, ¿no? Aquí donde entraría los proyectos que serían con el IGAPE, por ejemplo, o GAIN. No implica que sean proyectos menos buenos, sino que son proyectos que la complejidad de tanto la solicitud como ejecución, justificación y acercamiento a los órganos gestores, como comentaba Santiago, ellos están dispuestos a sentarse incluso con las empresas y escuchar lo que tienen que decir, pues es más sencillo. Esto hace que la empresa tenga más capacidad para acercarse, ¿no? a estos proyectos y poder obtener la financiación definitiva. En la siguiente diapositiva podemos encontrar el reparto que hablamos en principio de estas áreas prioritarias que Europa considera que tendrían que tener pues, prácticamente todos los proyectos, porque esto no es que se vaya a hacer un proyecto específico, por ejemplo, para transición verde, sino que considera que todos los proyectos que se hagan dentro de todas las temáticas deberían tener pues, un apoyo a la transición verde, que pues, no sean contaminantes, etcétera, ¿no? Y aquí vemos un poco el reparto por áreas temáticas y territorio, lo que hablábamos antes. Vemos que tenemos opciones para presentar proyectos a nivel europeo, a nivel nacional con los diferentes órganos gestores y a nivel regional. Pues la verdad que a nivel regional se pueden hacer muchísimas más cosas. O sea, por ejemplo, lo que financia Europa es un poco más específico y a nivel regional encontramos todo tipo de proyectos, por así decirlo. Si vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí quería mencionar lo que considero que son los principales órganos gestores. No son los únicos, pero a nivel nacional considero que, por ejemplo, SEDETI, Red.es y DAE copan pues, una gran parte de las convocatorias, porque aquí recogen convocatorias de I+D, de inversión, de digitalización, eficiencia energética. Creo que es como pues, el paquete, ¿no? de todas las convocatorias importantes. Después serían los ministerios que sacan sus propias convocatorias pues, específicas para cada uno de los ministerios y, por supuesto, los órganos gestores autonómicos como IGAPE o GAIN en Galicia, que sacan no solo los proyectos tractores que comentaba Santiago, sino que tienen muchísimas convocatorias desde contratación de personal a inversión en diferentes temáticas y, bueno, I+D, proyectos de I+D, etcétera. Si pasamos, por favor, bueno, aquí hemos querido plasmar un poco la importancia que tiene no solo el tener bien clasificado el proyecto para saber qué tipología de proyecto queremos presentar, si es un proyecto de inversión, si es un proyecto de innovación, un proyecto de la tipología que sea, sino también el grado de madurez, ¿no? Que serían las TRLs en las que están situadas estos proyectos. Vemos que no todos los proyectos pueden aplicar a todas las convocatorias porque tiene cada una pues, unos criterios específicos para que puedan acceder. Creo que es interesante, pues, antes de acceder a cada una de las convocatorias, saber en qué situación está el proyecto y saber si se cumplen todos los criterios y a dónde se puede llegar. Al final esto es tiempo y recursos que estamos destinando a cada uno de los proyectos y hay que saber cuál es la convocatoria óptima para tener al final un proyecto de éxito, un proyecto ganador.
Y ahora les dejo con mi compañera María Rebeca. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues siguiendo con el tema de incentivos, tanto Santiago como Eva han estado comentando el tema de las ayudas y subvenciones y yo os voy a contar un poco otros dos incentivos que no dependen de convocatoria ni tienen que sacar ninguna publicación ni nada, que son las deducciones fiscales y las bonificaciones por personal investigador. Lo primero de todo, para contextualizar un poco, os voy a contar qué es innovación en el sector textil. Porque muchas veces hablamos de I+D y parece que solo tiene que estar relacionado con la tecnología y con todas esas grandes empresas de salud, de farmacéuticas, y no es así, ¿vale? De hecho, los muestrarios, que es uno del negocio principal de este tipo de compañías, de vosotros, ese muestrario ya viene incluido como tal en la legislación que regula todo el tema de innovación, ¿vale? Y declara que el muestrario textil, de calzado, de muebles, de juguetes, todos los tipos de muestrario que pueda haber, se califican como innovación tecnológica, ¿vale? Entonces, si pasamos la siguiente diapositiva, dentro de lo que la legislación establece, se definen 4 fases diferenciadas. Desde la fase 1, que sería poco todo el análisis y captación de tendencias, hasta la fase ya que se pone en producción, marketing y preserie. Lo único que podemos incluir como innovación para el sector textil y que luego vamos a ver que podemos recuperar ese gasto y esa inversión y conseguir ahorros por esas actividades son la fase 2 y la fase 3. ¿Vale? Esta fase 2 y fase 3 incluyen todo lo que es el diseño y definición de el muestro de todas las colecciones para las distintas temporadas, todo el trabajo de los diseñadores para la concepción y características de cada uno de los diseños, de cada uno de los modelos que luego van a formar estas colecciones, hasta que se plasma en las fichas técnicas, ¿vale? Bueno, sabéis perfectamente de qué estoy hablando del proceso. Eso sería la fase 2 y luego la fase 3, que es la materialización, cuando ya se realizan estos prototipos, se pasa a la confección de los modelos y se elaboran las muestras finales. Todo este proceso estaría incluido en lo que incluye la innovación para el sector textil, hasta que se plasma todo en un catálogo, en un lookbook. Pero no solo tenemos los proyectos de muestrario textil en este tipo de compañías. Muchos de vosotros tenéis otro tipo de proyectos que muchas veces a lo mejor no le damos importancia, pero que también tienen esa componente innovadora. Aquí hemos puesto a modo de ejemplo varios de estos proyectos. Pueden ser proyectos tecnológicos, pues el desarrollo de plataformas de e-commerce, el desarrollo de herramientas para gestión interna, RPs, para gestión de tiendas, logística, para la gestión de proveedores, proyectos de Business Intelligence, incluso algunos desarrollos que incluyan Big Data para un poco ver las necesidades de los clientes y adaptarlo a nuestro negocio. Todo este tipo de actuaciones, siempre que impliquen un desarrollo, incluso aunque sea subcontratado a una empresa tecnológica, eso da derecho a la empresa a conseguir ahorro por esta inversión que está realizando en la parte tecnológica, y en la parte de proceso ocurre lo mismo. A lo mejor tenemos una línea de trabajo ya establecida, pero necesitamos mejorarla para mejorar los rendimientos, mejorar la tecnología que estamos aplicando e incluso para automatizar lo que veníamos haciendo. Todo eso que suponga un salto tecnológico, un avance para la empresa, también lo podríamos tener en cuenta como innovación tecnológica. ¿Vale? Entonces, hasta aquí un poco lo que es innovación en los distintos proyectos que se pueden detectar dentro de la empresa textil, y ahora pasamos a hablar de tanto deducciones como bonificaciones. Respecto a las deducciones fiscales, lo que te permite es reducir la cuota que se paga en el impuesto sobre sociedades. El porcentaje que aparece aquí de un 59% se refiere principalmente cuando realizas proyectos de I+D. I+D, como sabéis, tiene que ser proyectos que sean novedosos a nivel mundial, ¿vale? No solo en el sector, sino que sean cosas que no se hayan hecho. Pues, por ejemplo, en el sector textil se me ocurre cuando se utiliza un material que jamás se ha empleado para hacer un tejido, pues ya sea para deporte o que se necesita por una resistencia, eso se podría catalogar como I+D y daría derecho a una reducción del 59% en el pago en el impuesto sobre sociedades. Si hablamos de muestrarios y los muestrarios que realizáis habitualmente para las distintas colecciones de las temporadas o los proyectos que hemos comentado antes de proceso tecnológicos,
eso te da derecho a recuperar un 12% del gasto que tú has invertido en realizar esos proyectos. Las deducciones además te permiten ir años atrás. Si no habéis aplicado nunca este tipo de incentivos, se pueden recuperar hasta 18 años atrás, ¿vale? Y podemos investigar sobre qué habéis hecho, los muestrarios que se han realizado y recopilar ese gasto que ha sido necesario para llevar a cabo los proyectos y conseguir la deducción para aplicar. Además, si la empresa tiene resultado negativo y no puede aplicar en el impuesto, también permite monetizar esa deducción. Esto es que en lugar de reducir en el impuesto, pues te permite tener el ingreso de la deducción que vamos a recuperar. Esto tiene una serie de características que si tenéis dudas vemos luego en la ronda de preguntas. Y luego además te permite conseguir un informe motivado que emite el Ministerio y que es vinculante sobre la calificación de los proyectos. Vale, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que todo este proceso se lleva a cabo con una metodología y unas fases, que primero es necesario identificar los proyectos que están realizando la empresa de innovación tecnológica o si hay alguno de I+D, y a partir de ahí ya se trabajaría en la recopilación de la información necesaria para calcular la deducción a aplicar y para también realizar el informe justificativo que incluye todas las actividades técnicas que se han realizado durante el desarrollo del proyecto. Aquí se podría parar el proceso y esto se aplica directamente en el impuesto, como hemos comentado, pero también existe la posibilidad de conseguir un certificado y el informe motivado que, como hemos comentado, lo emite el Ministerio y vincula la calificación. Vale, esto en cuanto a deducciones. Respecto a bonificaciones, las bonificaciones aplican al personal que está trabajando en estos proyectos. Lo otro va más enfocado al proyecto y lo que analizamos sobre todo es el proyecto y todos los gastos que conlleva ese proyecto, y las bonificaciones lo que permiten a la empresa es reducir un 40% de lo que se paga de cuota de contingencias comunes. Esto viene a ser al final como un 10% del salario de esa persona de ahorro al año. El beneficio que tienen estas bonificaciones y las ventajas es que mejora el EBIT. Esto se aplica directamente, es aplicación inmediata porque es en el pago de los seguros sociales que realiza la empresa, y además se puede aplicar proyectos a terceros. Para saber si podéis aplicar este tipo de bonificación o no, si pasamos a la siguiente slide, tenemos que tener en cuenta lo mismo que hemos comentado antes. Las fases serían las mismas porque las dos vienen reguladas por el artículo 35 de la Ley 27. Entonces, tendríamos que tener en cuenta aquellas personas que están trabajando en las fases 2 y 3 de la elaboración de muestrario, o si se refiere a los otros proyectos, las personas que están trabajando en las fases de diseño, de análisis y de desarrollo. ¿Vale? Las bonificaciones te obligan a cumplir una serie de requisitos. Requisitos a nivel de contrato, que es que tienen que cumplir, pues que tienen que ser contratos tipo 100, indefinidos o prácticas con una duración de más de 3 meses, y luego se engloba en unos grupos de cotización también, la categoría. Y luego requisitos a nivel técnico, que esto es importante. Ahí veis que hemos puesto los perfiles que se pueden bonificar y que no, porque las bonificaciones te obligan a que las personas que incluyamos en este incentivo tengan que estar un 85% de su tiempo dedicado a estas fases que incluimos. Por eso, normalmente por la experiencia se incluyen perfiles tipo diseñadores, patronistas, confeccionistas también, técnicos de calidad, diseñadores gráficos, y sin embargo perfiles más altos como pueden ser los gestores de proyecto o los responsables, como no dedican tanto tiempo a lo que es el desarrollo del proyecto, se quedarían fuera de las bonificaciones, pero sí se podrían incluir en las deducciones, que esto es el último punto que queríamos comentaros, que es la compatibilidad entre ambos incentivos. Si eres pyme, puedes compatibilizar totalmente y por las mismas personas podrías obtener ese doble ahorro, te podrías bonificar y ahorrar en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, y además te podrías luego deducir por su coste en el proyecto. Y si eres gran empresa, normalmente lo que se hace es que todos los perfiles que sí que cumplan ese 85% irían a bonificaciones por personal investigador, y el resto de perfiles que sí que se incluyen en los proyectos se meterían para deducciones fiscales. En cuanto a la metodología,
sería distinta a deducciones, pero al final empieza también con la identificación de esas personas y proyectos en los que están trabajando y se trabaja en revisar estos requisitos que hemos comentado antes, tanto de seguridad social como técnicos y contractuales. Si se bonifica más de 9 personas, la legislación establece como obligatorio pasar un proceso de certificación y si no, pues sería ir reduciendo y hacer un seguimiento mensual para que se pueda aplicar esta bonificación en la seguridad social. Y bueno, a modo de ejemplo, hemos querido poner algunas de las empresas que trabajan en este tipo de incentivos, tanto deducciones como bonificaciones. Algunas, por ser gran empresa, solo les interesa alguno de ellos y otras, sin embargo, pues pueden compatibilizar los dos. Se está aplicando mucho, creemos que hay mucho potencial y que podéis tener un montón de proyectos, aparte de muestrarios, que podrían beneficiarse de estos incentivos. Y cualquier pregunta, pues comentamos ahora, si os parece. Muchas gracias. Gracias, María. Pues abrimos entonces ahora el turno de preguntas. A ver si alguien se anima. Mira, tenemos aquí una cuestión para Santiago y es a efectos ya operativos. Si alguien tiene una idea de proyecto, ¿qué pasos tiene que dar? ¿A dónde tiene que dirigirse una empresa? Sí, vamos a ver, si alguna empresa pues tiene una idea de proyecto, independientemente del grado de madurez, porque aquí se nos acerca todo tipo de empresas y con todo tipo de proyectos de todo tipo, ¿no? Desde hidrógeno verde hasta temas de economía circular, etcétera, ¿no? Entonces, la forma que tienen las empresas de dar los pasos correctos es mandarnos una comunicación a la cuenta de correo. Tenemos un buzón de correo habilitado al efecto que he puesto antes en la slide, que es nextgeneration.galicia@asunta.gal. Nos mandáis ahí un correo electrónico y nosotros ya os contactamos, ¿vale? Ya nos reunimos con vosotros. Bueno, a lo mejor no es inmediato porque pues tenemos bastantes empresas, ¿no? que quieren asesorarse. Igual tardamos una semana o dos, pero intentamos por lo menos tener una reunión, ya sea presencial o por videoconferencia con vosotros, que nos contéis un poco qué idea de proyecto tenéis. Nosotros ese proyecto lo incorporamos a nuestra base de datos porque nosotros os podemos ayudar si os conocemos. Si no os conocemos, nos podemos ayudar. Entonces, nosotros incorporamos ese proyecto o idea de proyecto a nuestra base de datos e intentamos analizarlo para ver si, en primer lugar, si está alineado con Next Generation, ¿vale? Que es un poco el objetivo principal de esta oficina. Si está alineado con los objetivos de transición ecológica, digital, cohesión, etcétera, ¿no? Pero en caso de que no esté alineado, nosotros intentaríamos orientar ese proyecto con otros apoyos u otras líneas, ¿no? Os he comentado el marco financiero plurianual 21-27, que incluso a través de FEDER o FSE a veces pues hay incluso intensidades de ayuda más altas, ¿no? Que a lo mejor lo que nos pueden proporcionar los Next Generation, que igual no son unas intensidades tan altas, ¿no? De ayuda. O en caso de que tampoco tenga encaje, aquí en IGAPE pues hay líneas de apoyo propias o de otras consejerías en las que podáis apoyaros para intentar que vuestro proyecto pues implemente y se llegue a cabo, ¿no? Nuestro objetivo es que si hay un proyecto en Galicia que sea de interés para la comunidad autónoma, que sea generador de empleo, que tenga impacto en la cadena de valor, etcétera, pues oye, que intentemos que salga adelante, ¿no? Si ya buscaremos cuál es la forma de apoyo adecuado, ¿no? Para darle encaje y para darle viabilidad a ese proyecto, ¿no? Sería un poco el mecanismo, ¿no, Alberto? Sería un poco la forma de proceder, yo creo que correcta. Perfecto, Santiago. Y hay otra cuestión que yo no sé si tú o Eva, que tiene que ver con el tamaño de la empresa. Hay algunas empresas, especialmente aquí en Galicia, que están por muy poco sobrepasando el umbral de lo que se considera una pyme. Entonces, si esas empresas, casi siempre es por el tema del número de empleados, que lo sobrepasan y entonces no tienen esa consideración. No sé si esto es una limitación para esto o no. Pues en este caso sí que es una limitación en algunas convocatorias. Es verdad que las convocatorias tienen sus criterios y sus condiciones, no solo lo que hablábamos al principio por territorio, que por ejemplo las regionales exigen que las empresas estén situadas en la región donde es la convocatoria, sino por tamaño de empresa o tipología de proyecto. Hay convocatorias que están abiertas a todo tipo de empresas, sea pues empresa pequeña, mediana, grande,
micropymes, y otras no, otras que son específicas para un tamaño. Esto también afecta muchísimo a la intensidad de financiación, es decir, al porcentaje que se le va a aplicar al proyecto. O sea, en este sentido hay que saber bien si tu empresa entra como beneficiario, si cumplen los criterios tanto de tamaño como de territorio, por ejemplo, en este caso, o tipología de proyecto, entre otras. Perfecto. Y otra cuestión que nos plantean es en cuanto a la inversión mínima. Al final todo esto está sonando a que son grandes proyectos y hay algunas empresas que son inversiones más modestas. No sé si hay un umbral mínimo. No, para nada. Bueno, hay convocatorias que sí tienen un mínimo. Las regionales es verdad que los mínimos suelen ser, y si no, Santiago, corrígeme, suelen ser un poquito más bajas, pero es verdad que a nivel nacional los mínimos son un poquito más altos, y europeos también, pero a nivel regional se contempla que todas las empresas puedan acceder, ¿no?, a estas convocatorias y se intenta que ninguna se quede fuera. Los mínimos que se contemplan son, creo que, lógicos dentro de una convocatoria de esta tipología. Sí que animo a todo el mundo que tenga interés a informarse, porque sobre todo a nivel regional, insisto, hay muchísimas opciones. Sí, además, tal como están saliendo las convocatorias, Eva, normalmente distinguen por tipo de programa y el beneficiario es por tipo de empresa, si es gran empresa, pequeña o mediana empresa, ¿no? Y ahí es verdad que están pues los límites de las directrices de ayuda regionales, especialmente con las grandes empresas, pero no nos olvidemos, que ya lo he mencionado antes en mi presentación, que hay líneas de apoyo específicas para pymes, como Digital Toolkit, que esa es específica para pequeña y mediana empresa, y eso me parece una línea bastante interesante. Oye, Santiago, y en relación con eso, empresas que no tengan su sede social en Galicia, pero que tienen aquí un establecimiento permanente, ¿pueden acceder? Habría que mirarlo, caso por caso, Alberto. El tema del domicilio fiscal y el establecimiento permanente habría que mirarlo. Depende de la línea de ayuda. Quizás si son fondos propios de la comunidad autónoma, por ley de subvenciones de Galicia, probablemente tendría que tener domicilio fiscal aquí. Pero quizás aquí en este punto, Eva, a lo mejor nos puedes aportar más información, ¿no? Sí, es verdad que, como comentas, si son fondos propios de la comunidad, suelen tener obligación que estén dadas de alta en la comunidad autónoma, pero es verdad que han salido convocatorias que pertenecen a fondos europeos en los que lo que te limita es tener un establecimiento operativo. Así que en este caso muchas empresas que a lo mejor están situadas en otra comunidad autónoma pero tengan un establecimiento operativo, es decir, que sí que tengan negocio en la comunidad, podrían acogerse a estas convocatorias, pero como dice Santiago, hay que mirar caso por caso y convocatoria por convocatoria. Vale. Otra cuestión que suele preocupar muchísimo es la regla de minimis. ¿Todas estas ayudas vienen con minimis o hay alguna que no? Y casi un poco le explicamos también, por si hay algún, yo creo que es un tema de conocimiento general, ¿no? Pero la regla de minimis, si la explicáis un poco, también es importante para saber qué alcance tiene. Sí, Santiago, no sé si quieres responder tú. Sí, vamos a ver, lo que son las, a pesar de que, vamos a ver, las ayudas de Estado, tanto mínimes como exención por categorías, yo creo que se va a seguir aplicando. Yo creo que son al final un poco las líneas rojas que tenemos. Es verdad que hay un marco temporal que se aprobó, ¿no?, con motivo de la COVID y que está vigente hasta finales de este año, que tiene que ha doblado prácticamente las intensidades de mínimes que había. Pero sí, en este momento son las líneas rojas que tenemos. Ahí lo que no sabemos es, por ejemplo, en el caso de los PERTES, si ahí habrá algún tipo de negociación con Bruselas para intentar un poco solventar estas cuestiones, ¿no? Porque tenéis que tener en cuenta que los PERTES es un volumen de dinero muy importante, ¿no? Y se quiere absorber mucho dinero en muy poco tiempo, con lo cual yo ahí sospecho que puede haber algún tipo de negociación con Bruselas para intentar solventar esos umbrales. No sé, Eva. Sí, bueno, actualmente los minimis, para que un poco todo el mundo tenga conocimiento de lo que significa, son pues esos proyectos que están acogidos a un máximo de subvención, que en este caso serían 200.000 euros en los últimos 3 años. Esto se iría sumando, o sea, una empresa puede ir participando en diferentes convocatorias siempre y cuando todas estas convocatorias estén acogidas a minimis, no supere estos 200.000 euros. Después existen otras convocatorias que son las de exención por categorías, que pueden llegar a 1.800.000, que ahí, bueno, son independientes, ¿no? Al final,
Una cosa son las minimis, que suelen ser además las convocatorias regionales, muchas de ellas están sujetas a minimis, pero no todo. O sea, dentro de una misma convocatoria podemos encontrar incluso actividades subvencionables que están sujetas a minimis o por tipología de empresa y otras que no. O sea, es que es muy complicado dar una respuesta tan concisa a una cuestión tan amplia, creo yo. Mira, tenemos aquí una cuestión que es para María, y así también te metemos en el juego, María, no te dejamos descansar. Mira, y la pregunta es, si la empresa ya realiza los muestrarios, es decir, entiendo que si hace muestrarios, ¿a dónde tienen que dirigirse para solicitar toda esa información para bonificaciones y deducciones? Vale, normalmente casi todas las empresas del sector textil ya realizan esos muestrarios, entonces nuestra recomendación es que vayan de la mano de una consultora. Nosotros en nuestro caso Aiming trabajamos con muchas empresas del sector porque, como hemos comentado antes, esto lleva una metodología y es verdad que hay que preparar una documentación tanto técnica y económica, y en este caso, por ejemplo, nosotros sí que revisamos muy bien todo para que la empresa tenga la máxima seguridad a la hora de aplicar ya sean deducciones como bonificaciones. Entonces, nuestra recomendación es que se ponga en contacto con una consultora, con Aiming o con que ellos conozcan, y les acompañarán en todo el proceso para que puedan obtener estos ahorros. Mira, y te acreciento yo también hay una cuestión. No sé si tenéis analizado, porque ¿qué resulta más ventajoso o más recomendable? ¿Seguir por la vía de la deducción fiscal o la bonificación en la cuota de la seguridad social? Parece que es menos farragoso aplicar directamente la bonificación en la seguridad social, ¿no? Incluso con más seguridad jurídica frente a las revisiones de la agencia tributaria que tienen lugar en el otro procedimiento. Pues depende un poco también de la empresa y del tamaño que tenga, porque si, por ejemplo, el proyecto de muestrario lo único que incluye es personal, en este caso lo mejor sería aplicar bonificación a estas personas que cumplen ese 85% de dedicación, pero claro, en el momento que pasamos de 9 ya también implica un proceso de certificación. Si es de 9 es un seguimiento que, como comentas, es más fácil, es más ágil, ¿vale? Sí que hay que ir haciéndolo todos los meses, pero luego, por ejemplo, de la bonificación se quedan fuera todos otros gastos que se pueden incluir en la deducción. Todos los gastos de colaboraciones, incluso de modelos que se puede incluir, de fotografía, temas de control de calidad sobre las prendas que se hacen, los prototipos, todos esos gastos en la bonificación se quedarían fuera. Entonces, por eso la idea de poder compatibilizar, y puedes meter una parte en bonificación y luego llevarte el resto del gasto a deducción, y así no pierdes nada de ese ahorro. Y otra cuestión en relación con esto, la conveniencia o no, o el riesgo que se corre de no pedir el informe vinculante al Ministerio de Industria. Las empresas que no lo piden suelen tener más, bueno, evidentemente más riesgo, pero ¿dónde ponéis vosotros ahí el acento? ¿En la recomendación de hacerlo o no es informe vinculante? Vale, desde Aiming normalmente nuestra recomendación va mucho en función del gasto que tengan los proyectos, porque, como hemos comentado antes, el muestrario en sí viene recogido en la legislación como innovación tecnológica. Entonces, esa calificación ya viene dada en la legislación. Este informe motivado te vincula a la calificación, pero nunca te vincula el gasto. Entonces, nosotros para eso somos muy conservadores y vamos muy en línea con las empresas. Entonces, siempre les aconsejamos qué incluir, qué no incluir. Si no estamos seguros o está muy en el límite, no lo vamos a incluir. Y ese informe motivado, al final, si en caso de inspección es verdad que no te van a poder decir nada acerca de la calificación, porque tú tienes un informe motivado emitido por el Ministerio que te dice que esos proyectos, tanto muestrario como proyectos que pueden ser más TIC o de proceso, que es innovación tecnológica, pero el gasto siempre le van a revisar, ¿vale? Entonces, sí vincula esa calificación para aquellas empresas que prefieran tener ese informe motivado y entregarlo en caso de inspección, pero el gasto siempre se revisa. Nosotros también hacemos todo ese acompañamiento en caso de inspección y ayudamos en la preparación de toda la documentación que les puedan solicitar. ¿Tiene un coste relevante el pedir el informe motivado? El informe motivado en sí es gratuito porque lo emite el Ministerio, pero como te obliga, para pedir informe motivado tienes que pasar el proceso previo de certificación, que solo hace una entidad externa a la consultora, es una entidad que está acreditada por ENAC, suele rondar, va en función del presupuesto, ¿vale?, del proyecto, pero más o menos suele rondar los 3.000 euros la certificación del proyecto. Normalmente también nosotros siempre planteamos un escenario
en el que se tiene en cuenta el coste de certificación, el coste de la consultora, para que ellos vean el ahorro neto que ellos van a recibir sin coste ninguno. Y si el ahorro es muy pequeño, pues por supuesto no se sigue adelante. Claro. Después tenemos una cuestión que puede ser para Eva o para Santiago, que si estos fondos Next Generation son también aplicables para asociaciones o clústeres. Si estas entidades pueden presentar solicitudes de ayudas. Depende de la convocatoria. Claro, hay convocatorias que sí contemplan, por ejemplo, va a salir una reto demográfico que establece 3 tipos de beneficiarios: entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y empresas privadas, ¿no? Es verdad que las intensidades de ayuda no son iguales. Por ejemplo, en entidades sin ánimo o en ayuntamientos va al 90, en empresas va al 70. ¿no? Y hay otras órdenes de ayuda, como la que comenté durante mi exposición, la de que salió esta mañana del Mincotur, que es para asociaciones y federaciones exportadoras, ¿vale? O sea, hay que ver cada caso concreto y las bases de cada convocatoria. Y sobre todo lo del efecto incentivador también. Ojo, que aunque el reglamento del mecanismo de recuperación habla de que se financian gastos desde la Declaración Internacional de Pandemia, es decir, desde el 1 de febrero de 2020, hay que ver la letra pequeña de cada convocatoria en este sentido, ¿vale? Perfecto, pues estoy viendo que no tenemos más preguntas y que hemos cumplido estrictamente el horario, porque son ahora las 10:59. Así es que solo me queda agradeceros vuestra participación y lo bien que lo habéis hecho, y a los asistentes, que veo que además no se ha movido el número, con lo cual debe haberles interesado, porque se mantienen aquí todos, también su asistencia, y esperamos seguir organizando jornadas de este tipo. Muy bien. Buenos días a todos. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias. Gracias, buenos días.